Ok. ¿Listo? Listo. Buenos días, bienvenidos a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, aquí por Zoom, en este conversatorio con Álvaro Saz de Uruguay, y ahorita lo presentarán María Luisa Rodríguez y Marcela Sánchez. Es muy agradable tenernos por aquí. Álvaro, esta es tu casa, y hablando de que dices me alquilo para soñar, del cuento de García Márquez, un texto muy interesante, me hiciste pensar y recordar un poeta, Manuel de Barros, que dice, nada más les voy a leer una frase nada más, que dice, uso la palabra para componer mi silencio. Los dejo con la presentación de María Luisa y de Marcela. Bienvenidos. Ok. Voy a presentar a Álvaro, que no necesita presentación porque ya lo presentaron casi, pero Álvaro es miembro en funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay. En este momento es además el presidente y un gran escritor de textos psicoanalíticos. Hay que decir que tiene ese toque literario que nos hace tanta falta y que nos da tanto placer encontrar. María Luisa es miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, doctora en psicología por la UNAM y en funciones didácticas también. Y María Luisa, tú dirás unas palabras si me quieres presentar a mí, porque si no... Bueno, Marcela Sánchez Darvasi, ella es doctora en psicoterapia general por la PM, es analista en funciones didácticas y también es terapeuta de familia y de pareja y una linda amiga. Bueno, ¿Qué es lo tiene más amplia importante de esto, experiencia en no? literatura. Bueno, eso es lo mejor de todo, el mejor título que Álvaro quisiera, ¿no? No habíamos pensado que sería una buena comienzo que nos hicieras una pequeña presentación de tu trabajo por los que no tuvieron tiempo de leerlo, para que nos refresques la memoria. Y siendo un texto tan bonito, pues es un placer volver a escuchar. Te cedo la palabra. Gracias. Antes que nada, quiero agradecerles a la asociación, agradecer muy especialmente a la Asociación Psicoanalítica Mexicana por la invitación, a la dirección científica a través de Santiago y de Judith, que originalmente me hicieron llegar la invitación para participar de esta actividad, que me sorprendió mucho, porque realmente no me lo esperaba, pero que además significa para mí un reencuentro con la APM después de muchos años. Yo estuve allí, en la casa de ustedes, hace 20 años, en un encuentro de institutos, en la época que era candidato, se los contaba a ellos. Fui a representación de la Organización de Candidatos de América Latina en el 2001 o 2002, por principio del 2002, todavía no recuerdo bien cuándo fue. Quedé muy impactado por Ciudad de México, fui muy cálidamente recibido en la APM, en la jornada de candidatos que tuvimos en aquella ocasión. Y bueno, y quedé muy impactado por México y la Ciudad de México, de la que guardo recuerdos muy vívidos hasta hoy. Si hay una foto del encuentro donde si me buscan no me van a encontrar porque la tomaron un sábado de mañana y me habían llevado a la feria de San Ángel. Entonces, aunque no estoy en la foto, tengo un hermoso tapiz de Oaxaca colgado al lado del diván que me recuerda aquel momento. Y bueno, y guardo buenos amigos de aquella época también. Bueno, el texto que les voy a leer brevemente fue publicado el año pasado en el número 134 de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, cuyo tema fue los sueños.
Curiosamente, después de 134 números, era la primera vez, por lo menos en lo que yo recuerdo en los muchos años que yo llevo en la asociación, y en los que yo leyendo la revista, donde el tema se dedicó a los sueños, y la verdad es que me sorprende un poco lo poco que escribimos o hablamos de los sueños los psicoanalistas, después de la interpretación, después de la obra que abrió el pensamiento psicoanalítico. Tomé en aquel entonces algo que había guardado de muchos años antes, que es esta pequeña viñeta con la que se abre el artículo. Pero antes de eso quería contarles que la dedicatoria tiene mucho que ver también con la gestación del artículo. Se la dediqué a Luz Porras, una psicoanalista uruguaya ya fallecida, que fue presidente de la asociación también, y que fue con quien en aquel momento estaba trabajando en un grupo sobre la relación entre la literatura y el psicoanálisis, lo que decía Marcela sobre este costado literario que tiene el artículo, tiene mucho que ver con algo que para mí siempre ha sido muy, muy fuerte, que es la importancia que ha tenido la literatura en mi vida. Y aunque yo no soy un escritor, mi pensamiento ha sido moldeado tanto por el psicoanálisis como por la literatura. Me llega mucho esta posibilidad de pensar desde las letras. Luz Porras, en aquel entonces había formado un grupo de estudio dentro de la APU, y cuando en determinado punto nos propuso buscar un cuento, eso lo narro en el texto, pero no lo voy a leer ahora en su totalidad, pero cuando en determinado momento nos propuso buscar un texto literario que nos hubiese impactado, hacía poco había ocurrido esta situación que relato en el artículo con este paciente, con Federico, y me dijo, la comenté, me dijo, bueno, guarda eso, algún día vas a escribir sobre ese trabajo, guardate esa viñeta, anotátelo, registralo todo, y muchos años después, Luz ya había fallecido, surgió esta convocatoria, y en el momento que surgió la convocatoria volvió inmediatamente el recuerdo de Me alquilo para soñar, y bueno, de allí nació el artículo, del cual les voy a leer ahora un extracto. Ustedes creo que les llegó a todos la versión completa, que la pueden encontrar en la versión en línea de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, que está en el sitio web de la asociación. Supongo que esto no nos lleve más de 10 minutos, pero me parece importante como para darles un poco la idea de por dónde va mi trabajo. Ocurrió hace tiempo. Fue al final de una sesión de comienzos de mayo. Federico era un ávido lector, literatura e historia en las referencias habituales en sus sesiones. Con frecuencia citaba espontáneamente textos leídos o relacionaba sucesos u objetos que observaba en mi consultorio con los periodos históricos en que fueron creados. Curiosa y sintomáticamente a sus 18 años era un mal estudiante de secundaria que no encontraba motivación suficiente para encarar ningún estudio con cierto entusiasmo. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, gracias. Esa tarde, al terminar la sesión, me anuncia que la familia le encargó algo, al tiempo que abre un bolsillo de su mochila y extrae el dinero para pagar mis honorarios. Era la primera vez que lo hacía. Había comenzado su análisis el mes anterior. Me preguntó el importe, porque no lo había calculado, y mientras yo buscaba la agenda para fijarme en las sesiones, dijo con tono irónico, me vendo para soñar. Recordé el cuento de García Márquez leído mucho tiempo atrás. Lo miré devolviéndole una sonrisa tranquila y le dije, me alquilo. ¿Qué? Me preguntó con sorpresa. No me vendo, me alquilo. El cuento se llama Me alquilo para soñar, le dije. ¡Paz! Pa es una expresión muy uruguaya. ¡Paz! Cierto, ¿cómo era? Había algo de Cuba, del mar, ¿no? Me volvieron repentinamente fragmentos del relato, algunos muy nítidos.
el golpe de mar en el malecón de La Habana, que estrella varios autos, entre ellos uno conducido por una mujer que después se sabrá por la narración, se alquilaba para soñar. No recordé en ese momento mucho más, salvo que la mujer era una charlatana que se ganaba el sustento generando un lazo de dependencia de sus empleadores con respecto a sus sueños proféticos. Pero no dije nada de eso. Las cosas quedaron ahí ese día. No me acordé más del asunto ni fui a leer el cuento. A la sesión siguiente lo retomé al principio. ¿O lo hizo él? No me acuerdo. Señalé que justo había surgido la asociación con el cuento en el momento en que me pagaba por primera vez, y que se notaba que eso no le generaba mucha confianza en mí. Soltó una carcajada que retumbó en el consultorio y un montón de explicaciones para convencerme, entre comillas, que no era así, que era perfectamente lógico que cobrara, etcétera, etcétera. No retengo más detalles de la sesión en sí, solo que seguimos trabajando este nudo transferencial que había delatado con su asociación. Tengo ahora la impresión que fue productiva. Me vendo para soñar, enunciado con ironía ante el pago de mis honorarios por primera vez, trasluce la desconfianza de Federico por lo que está gestándose en ese espacio. De hecho, en esa sesión no había traído a colación ningún sueño. Sí había ocurrido en alguna oportunidad anterior, y la posibilidad de acercarse a otro sentido detrás del manifiesto le había generado un efecto de sorpresa que se fue desplegando en las sesiones siguientes. Había sido una experiencia puntual, no hizo más referencia a eso, y sin embargo el comentario al pagar delataba lo presente que esa sorpresa seguía en él. También la reacción de rechazo, delatada en el vendo y en la asociación con el cuento. Acusarme de mercenario, vendido, embaucador, podría ser la primera línea de interpretación. A la vez, más sutilmente, late una pregunta para sí mismo. ¿Me vendo para soñar? ¿Le vendo el alma al diablo? ¿Qué hay en esto de verdad? Enlace con su resistencia, haciendo eco con sus síntomas, que lo encadenan gozosamente a un mismo lugar de repetición de fracasos en los estudios. El entrecruzamiento de textos de la sesión y el cuento me parecen ahora, tantos años después, un buen punto de enlace para desarrollar algunas ideas que articulen los sueños con la tarea analítica y las particularidades que ésta tiene. Me parece un buen ejemplo para pensar la importancia del sueño para el psicoanálisis. Más aún, creo que el sueño, la tarea psicoanalítica de producir sus sentidos, es la que mejor posibilita acercarnos de forma conmovedora a esa otra escena que nos devela el deseo inconsciente. Y no es ninguna novedad. Freud ya lo dijo al hablar de la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente dentro de la vida anímica. Pero también creo, y es mi hipótesis en este trabajo, que la interpretación de los sueños, así dicho con minúsculas, es la tarea que construye el espacio analítico más que ninguna otra en la experiencia cotidiana del encuentro. Es solo con el trabajo de los sueños, y en particular a punto de partida de sus propios sueños, que Freud alcanzará la intelección de un punto de vista tópico. Él ya poseía, por construcciones teóricas previas, los dos puntos de vista, dinámico y económico, pero, es decir, de un modelo del psiquismo diferenciado, que Freud alcanzará la intelección de un punto de vista tópico, es decir, de un modelo del psiquismo diferenciado en sistemas con leyes de funcionamiento propias y particulares a cada uno de ellos. Y añado otra idea que aporta Manoni, la ventaja que Freud le reconoce al sueño por ser, y esto lo dice textualmente Manoni, un fenómeno patológico normal, patológico entre comillas, normal, exactamente el fenómeno normal para ayudar a comprender los hechos patológicos. Allí termina la cita de Manoni. No podemos olvidar que siempre, a todo lo largo de su obra, Freud se apoyó en la idea de que la patología mostraba, ampliados y deformados hasta lo grotesco, los fenómenos de la vida psíquica normal. Un concepto que también había heredado de su formación en la Escuela de Pensamiento Médico de Brooke, Helmholtz y Dubois-Reymond. ¿Por qué, entonces, en este ejemplo?
porque en la enunciación de Federico se esconde un entrelazado de sentidos que al modo de una producción onírica es capaz de ponernos en la pista de la transferencia que se anuncia en la sesión del conflicto psíquico y sus derivas. Pero también porque es un momento de descubrimiento, de atisbo de un orden de cosas que desacomodan y sorprenden, y que él mismo refiere a los sueños y el soñar. Freud equiparó los mecanismos del sueño y los actos fallidos. Los acercó también por sus elementos plásticos, el miramiento por la figurabilidad onírica o la expresión en acto, en forma, en gesto, en chispa de sentido que estalla. Al modo de un pensamiento soñante, como lo llama Pontalí, la cita fallida de Federico deriva en conexiones que irán surgiendo en las sesiones siguientes, como los movimientos asociativos entre las imágenes de un sueño. Es ese mecanismo que, siguiendo una expresión de Pontalí, hace que el río corra hacia sus nacientes o hacia cualquier lado, y no hacia su desembocadura como se supone que hacen los ríos. Lo que acerca el discurso en la sesión analítica a la producción onírica, camino arbitrario, entre comillas, que encuentra el deseo. Y creo que mientras eso no ocurre, mientras no se logra que el discurso de la sesión fluya sin demasiado miramiento por la comprensibilidad, obviamente, sin incurrir en la incomprensibilidad del delirio, no hay un espacio analítico cabalmente instalado. Vuelvo a la idea de Pontalí y su pensamiento soñante para citar un breve fragmento. Luego de señalar el interés de Freud por descifrar los jeroglíficos de las imágenes del sueño, Pontalí se pregunta, y esto es textual, ¿y si lo esencial de la Traumdeutung estuviese en otra parte? En la afirmación, pruebas al canto, de que soñar es una actividad de pensamiento. El sueño no me transporta a otro mundo. Piensa y me piensa. Su pensamiento es distinto del que llamamos pensamiento, pues es un pensamiento que no sabe qué piensa. Termino las comillas. Y Pontalí subraya esta última parte, un pensamiento que no sabe qué piensa. Un pensamiento que no sabe qué piensa, creo que podría, acá termino la cita, un pensamiento que no sabe qué piensa, creo que podría acercarse a la asociación libre de la sesión. Ese deambular, como dice Pontalí, no soñador, sino soñante, sin conciencia de su rumbo ni destino. Porque no se trata de ser soñador en la sesión, sino soñante. Y para el analista, la primera tarea es construir ese espacio que deja emerger al soñante. Ese que contempla las imágenes que pasan frente a la ventana del vagón en el que está embarcado, como proponía Freud al invitar a la asociación libre, o como observamos nuestros sueños, contemplándolos ante nuestros ojos. Allí me parece que se centra la función del analista, crear esa posibilidad y mantenerla vigente, sostenerla soñante. Es una tarea de descubrimiento siguiendo a Freud de lo inconsciente y del inconsciente, como cualidad y como lugar psíquico, de lo inconsciente y del inconsciente, como cualidad y como lugar psíquico. Ya les digo otra parte del artículo, dice, el analista vendido o comprable se ofrece a los ojos de Federico como un objeto oniroide, que tiene para él el riesgo posible de convertirse en una Frau Frida, una congeladora de sentidos oníricos que enfrenta a sus consultantes al horror y el espanto para atraparlos en esa red de fascinación, pero sin posibilitar un movimiento de apertura que desarticule las repeticiones. Es el riesgo del analista, muchas veces poco percibido por él mismo, de plantarse y ofrecerse al analizante desde un saber, cualquiera que él sea. Es el riesgo que descubrió Freud al poner en entredicho y despegarse de su saber médico, y que pudo sortear al darse tiempo para la escucha. El analista es soñado en la transferencia, pero a la vez él sueña al analizando. Sueña, lo pongo entre comillas, ¿no? También su deseo de analista juega un papel en ese encuentro. Importa marcarlo porque es allí donde el analista se alquila, entre comillas, para recibir el deseo del analizando.
Como se puede ver en el desarrollo de este trabajo, uso el término alquilado, tanto en el sentido de ser habitado transitoriamente como en el de ser ocupado, pero no en propiedad, sin pleno dominio sobre el ocupado. El analista es habitado por su deseo, y desde allí responde al deseo del analizando, tanto como también puede responder desde el pensamiento. Puede permitir ser habitado, pero puede correr el riesgo de ser ocupado y perder la distancia que frustre el deseo del analizando, con ello imposibilitar la construcción de sentidos nuevos. El analista debe ser perceptivo a cuánto o cómo eso ocurre, atento a sus propias respuestas que muchas veces pueden pasar desapercibidas para sí mismo al ser puestas en acto. Lo ignorado está allí. Es ignorado por el analizando, pero también es ignorado por el analista. El pensamiento soñante del analista, el que también puede escuchar, el que puede alojar algo. Lo que creo podría acercarse a la idea de atención flotante, aunque no sea exactamente lo mismo que Freud postuló en sus trabajos sobre técnica. Al advertir sobre el riesgo de fijar la atención en el discurso de la sesión, Freud dice, y esto es textual: si en la selección uno sigue sus expectativas, corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe. Y si se entrega a sus inclinaciones, con toda seguridad falseará la percepción posible. No se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad discernirá. Allí termina la cita. Y ese ambiente onírico en acto es mucho más visible aún en el juego de la sesión con niños, mucho más marcado que en el discurso del adulto. El acto expresa con la misma fuerza y violencia o con la misma sutileza que en la imagen onírica. Quiero citar de acá algo que había omitido, pero está en... Quiero citar algo que puse en el trabajo que acá lo había omitido, pero quiero una cita de Mirta Casas a propósito del acto y del acto en el juego de niños. Esto es textual. El niño, en su decir, transcurre entre gestos, juegos y palabras. Dice con el gesto, señal del que enuncia, enunciación, y dice con el acto juego, un decir distinto, inventivo, frente al cual el decir o el saber del analista se empequeñece. El gesto no sería antecedente o predecesor del lenguaje, aunque el niño adquiera este último en forma tardía frente al movimiento o la gesticulación. No es un menos frente a un más, sino una forma de lenguaje, metáfora viva. El gesto y el juego determinan una imagen para sí y para el otro, hecho que, por otra parte, no está destinado a desaparecer, sino que articulándose cada vez más a la palabra, enriquece la comunicación. Allí termina la cita textual de este trabajo de Mirta Casas. Y retomo la idea entonces: el niño juega, sueña, y el analista juega, sueña. Y en ese juego, sueño, entre dos, se desliza el deseo y se construye un sentido a posteriori. Por supuesto, el sueño y el juego no son lo mismo. El juego al que me refiero aquí, el que acerco al soñar, es el que se despliega en la sesión analítica. Tienen zonas limítrofes y territorios distantes. Se parecen a esas ciudades de frontera, donde sus habitantes, que son de un lado u otro, por momentos hablan un lenguaje que mezcla términos de ambos idiomas. En mi propia experiencia, muchas sesiones en la sala de juegos cobran ese cariz de otra escena que Freud rescató de Fechner para designar la región ignota donde ocurren los sueños. Esa región de la que, sin embargo, dirá que es lo verdaderamente real del mundo psíquico. Y cito una frase de Freud que siempre me pareció asombrosa, que está en la interpretación de los sueños. Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. Nos es tan desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo exterior, y nos es dado por los datos de la conciencia de manera tan incompleta como lo es el mundo exterior por las indicaciones de nuestros órganos sensoriales.
Termino la cita. Entonces, estar disponible a ese juego, a ese sueño, prestarse a ser llevado a territorios rayanos en el espanto, permitir ser alquilado para ser soñado y ser soñante en ese encuentro donde se entrecruzan textos, sería, a mi modo de ver, la posibilidad de construir un espacio de análisis abierto al inconsciente. Esa sería la función del analista. Bien. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias. Álvaro. Bueno, tu texto invita a soñar, ¿no? Invita a muchas asociaciones. Bueno, tiene una parte muy literaria que creo que te comenté, que dan ganas de que lo transformes, el comienzo de la sesión, en un cuento. Como que el cuento dentro del cuento. Y podrías narrar esto como un cuento. Y si pensamos en tu texto y en el contexto, este cuento de García Márquez, si te metes a leer el cuento, que sí, por supuesto me metí porque me despertó toda mi curiosidad, es parte de 12 cuentos peregrinos, que los llama peregrinos porque se le pierden, los escribe en cuadernos de sus hijos, viajan, se le pierden, los tiene que volver a escribir, en fin, tiene todo un peregrinaje de los cuentos hasta que llegan, y los guarda por mucho tiempo, igual que tú hiciste con esta historia, para volverla a usar bueno, mucho tiempo después, ¿no? Y definitivamente está muy permeada por el estilo literario, ¿no? Del cuento. Sí, adelante, María Luisa. Bueno, mira, no sé, a mí se me ocurrió que íbamos a estar presentes en este conversatorio y que tendríamos que agregarnos al conversatorio como si realmente estuviéramos jugando. O sea, vamos a jugar entre 3 y después vamos a invitar también a los colegas o amigos o estudiantes que nos estén escuchando. Entonces, me parece a mí que el hecho de ser conversatorio es como una forma también de jugar con las ideas, de jugar con las palabras, de jugar con los recuerdos, de jugar con las asociaciones, que de alguna manera es parte de nuestro trabajo. Cuando leí el artículo de Álvaro, que me gustó mucho, lo primero que me evocó fue una experiencia que tuve, y se los dejo así, luego por favor me interrumpen y me contradicen y todo lo demás. Ya veré yo qué digo después. Pero la parte que me evocó fue esta experiencia, el lapsus, o más bien la suplantación de la palabra vender por alquilar de Federico, estaba yo hace muchos años despidiendo a una chiquilla de 8 años y la madre me estaba pagando las sesiones, mis honorarios del mes, de tal manera que la niña ya se quería ir y la madre dice, espera, deja que le pague a María Luisa. Y entonces me hace el cheque y la chica le dice muy sorprendida, ¿le pagas a María Luisa? Y la mamá contesta, claro, ¿qué crees que va a jugar contigo por gratis? Esto me llevó una serie de sesiones trabajar con mi pacientita en relación con el trabajo que hacíamos jugando. Esta misma madre en otra ocasión había dicho, ay, si supiera que era jugar lo que hacía aquí mi hija, ¿para qué la hubiera traído? Me hubiera puesto a jugar. Yo guardé silencio porque pues, era la mamá, pero a eso nos enfrentamos cuando trabajamos con niños y con adolescentes y también con adultos. Me pregunté a mí misma, bueno, Federico es un adolescente tardío, es un adolescente que está en
la limítrofe con la adultez, ahí buscando ser adulto y su identidad, ¿qué tanto también estaba influido y además dependiente de los padres? ¿Qué tanto estaba influido Federico por la forma de pensar de los padres en relación a un psicoanálisis? Y cómo se transmite eso y cómo esto nos lleva a la otra parte de tu artículo, Álvaro, en donde decimos qué tanto Federico protegía a sus objetos, los padres, en el sentido winnicottiano, diciendo, protejo la economía paterna, estoy de acuerdo, me siento mal y culpable por estar utilizando recursos económicos de mis padres. No sé, lo dejo ahí, y tengo otras cosas, pero ya no voy a hablar tanto. Bueno, adelante, Álvaro, sí. Bien, a ver, primero con lo que decía Marcela, ¿sabés qué, Marcela? Cuando me dijiste eso la vez que conversamos sobre lo que había hecho García Márquez con los cuentos, yo no lo tenía presente. A ver, no tenía presente que Humo había hecho lo mismo. Y cuando escribí el artículo, no fui a buscar todo el libro, ni siquiera fui a buscar mucho el cuento hasta bastante después. Es decir, porque primero empecé como con las notas que tenía de la sesión y del lapsus de Federico. Y solo después, cuando conversando contigo, recapitulé eso y recordé eso. Recordé eso, no me hiciste notar ese punto, caí en la cuenta bastante a posteriori de que había hecho algo similar, como bueno, de dejar ese tiempo de perdido el trabajo y rescatarlo mucho después. Me ha ocurrido también con otras cosas que he escrito, no he escrito muchas, no he publicado mucho, pero con algún otro trabajo que he escrito, digo, como que ha necesitado su tiempo de estar allí germinando para poder producirse. Pero él también decía eso, en uno de sus textos recomendaba dejar en los casos que un tiempo antes de publicarlos o de escribirlos. Y creo que me lo tomé un poco en serio. Con respecto a lo de María Luisa sí, es un adolescente tardío, es un adolescente que no quiere dejar de ser adolescente, o que le costó mucho dejar de ser adolescente. Este es un trabajo de hace años, ¿no? Ya no trabajo. Pero, y donde sin duda había algo muy ambivalente con el manejo del dinero de los padres, y algo muy ambivalente con los padres, que también se trasladaba un poco a lo que ocurría conmigo en la sesión. En cuanto siempre el pago tiene como, y sobre todo en adolescentes, lo he notado más que en niños, como ese lado que es el que más interfiere, o más interfiere no sería la palabra exacta, el que más pesa y talla a la hora de la configuración transferencial, del lazo transferencial. Tiene una fuerza el tema del pago, que requiere todo un tiempo de trabajo, y que requiere todo un tiempo también como de salvar ese escollo que significa esta cosa mercenaria, entre comillas, como digo, en el trabajo que representaba para Federico esto de venderme, de ser un vendido, Sí. a cambio de unas monedas. Pero bueno. Ahora, por otro lado, me recordó también un adolescente que después no me pagaban los papás, y me sacó del bolsillo del pantalón, un cheque todo arrugado con una fecha de 15 días antes que le habían dado los padres para pagarme. Y el adolescente ni en cuenta, ¿me entiendes? O sea que
está también esa parte. Está también esa parte, sí, 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 sin duda, sin duda. Si bien tampoco era como el punto para mí, el punto como central en el artículo, estaba, si bien está todo ese lado y toda esa vertiente que se abre, lo que de algún modo busqué como subrayar fue este impacto que, pese a toda esa desconfianza generada por el dinero, tenía esta posibilidad de que el trabajar sobre un sueño le había abierto, es decir, esta posibilidad, esta puerta que había abierto el trabajar sobre un sueño, y que le hacía como, bueno, entrar vacilante por allí, por ese camino, ¿no? Es decir, está todo este miedo vinculado con qué significa como esta dependencia, qué significa esto mediado por un interés del otro, pero a su vez también, bueno, caramba, qué mundo extraño este que se abre a partir del sueño y qué cosas estas que me tocaron a partir de allí. Yo creo que esa es una, es decir, por eso también lo mandé en relación a, lo envié para publicarlo, se lo propuse para publicarlo en la revista, porque más que por la situación particular, me parece que servía, y eso lo digo en el texto, en el trabajo, le servía como un pretexto el ejemplo para mostrar este costado impactante que tiene, ¿ya?, el trabajo de los sueños en la construcción del espacio analítico. Claro. Mm. Fíjate que a mí Marcela, si quieres hablar, Sí, adelante. si no termina y ya hablaré yo, no te preocupes. No, es que yo no voy a terminar si no me dejan. Entonces, Bueno. adelante, por favor. Mira, hace pensar en mucho, tiene tantos aspectos tu trabajo, ¿no? Uno es de esta función soñante, que a mí me hace pensar en la función alfa de Bion, ¿no? Y en que estás soñando permanentemente, de acuerdo a la función alfa. Ellos lo comparan a las estrellas en el cielo, que cuando hay luz durante el día, no ves las estrellas, pero las estrellas están ahí. Y esa es la función alfa que está haciendo siempre, está trabajando siempre. Y es nuestra función de soñar, finalmente, ¿no? Ese tipo de pensamiento que no tiene que ver con la lógica tal como la entendemos, pero que tiene una lógica muy profunda, que es la lógica de la poesía, que es la lógica de la creatividad, eso que nos permite como encontrar sentido, rearreglar los elementos y darle un sentido a lo aparentemente sin sentido, ¿no? Como suelen ser los sueños. Y que cuando te alquilas para soñar, que qué bonito, qué bonito forma de decir cuál es nuestra función analítica, si nos alquilamos para ayudar a soñar y soñar la sesión con el otro, está justamente en juego esa capacidad enormemente creativa que también se ve en el juego de los niños y también se ve en la creación literaria, ¿no? Pero quizá dentro de la literatura lo más cercano es la poesía, donde te brincas todas las leyes de la lógica, ¿no? Y tienes razón, Álvaro, en esta parte que tú dices que lo que puntualizabas fundamentalmente era nuestra función analítica. Y pensaba yo, al estar leyendo tu artículo, de cómo es, además de ser un juego, también era un baile, en donde la pareja de baile tiene que llevar un ritmo y que no puede irse tropezando uno con el otro. Y que de alguna manera tu trabajo, o sea, el manejo de esta viñeta nos confronta también con qué tan flexibles somos para bailar con nuestros pacientes, para jugar con nuestros pacientes en la sesión. Y me hace recordar, por ejemplo, me hizo recordar
por ejemplo, la película, la obra de teatro convertida en película de Ecus, en donde no sé si la vieron, pero el adolescente que se psicotiza, de alguna manera hace, a través de su trabajo, de su comunicación, hace que el analista se piense sobre sí mismo, qué es lo que realmente funciona, de alguna manera, tanto en el juego de niños como en los adultos, en donde el material del paciente nos toca a todos en alguna parte de nuestro inconsciente, poquito, mucho, regular, y que tenemos que nosotros poner este conocimiento al servicio del paciente, ¿no? Después de tratar de comprender qué es lo que nos está comunicando, porque nos comunica a través de sus sueños algo, el inconsciente, ¿no? Pero también le gusta ser escuchado, como al niño le gusta ser visto, que se juegue, ¿no? Y por otro lado, finalmente, estas asociaciones que nos llegan de nosotros, de nuestra propia persona, nos procuran o nos exigen tener la flexibilidad también de ver cómo se están relacionando con el material del paciente, soñar con él, jugar con él, bailar con él, utilizando este inconsciente nuestro que también se nos viene a la cabeza, ¿no? Y al alma. Esto que decías, María Luisa, digo, y también Marcela un poco al principio, antes que tú, digo, toda esta cosa que deja mucho más en evidencia el trabajo con niños, pero que también ocurre en el trabajo con adultos de otro modo, ¿no? Yo siempre trabajé con niños desde antes de la formación analítica y después también, digo, a lo largo de la formación, también me dediqué a formarme específicamente en niños. Y una de las cosas que siempre me costó y siempre me interrogó mucho es esto precisamente que tú decías, de cuánto de nuestra abstinencia, cuánto de nuestra neutralidad queda expuesto, mucho más expuesto y mucho más en jaque en el trabajo con niños. Por la época en que estuve ahí por APM, había escrito un trabajo que tenía que ver justamente que se llamaba Neutralidad en el trabajo psicoanalítico con niños, fruto de un seminario que había cursado en la formación. Y me cuestionaba eso, cómo el trabajo de la sala de juegos es mucho más comprometido, mucho más comprometedor para el analista, y lo deja mucho más expuesto a sus propios sectores, a su propio inconsciente, deja mucho más expuesto a su propio inconsciente, en el acto, en el juego, en el intercambio del trabajo en la sala. Y cómo muchas veces eso también solo se rescata a posteriori. Uno lo capta a posteriori y se da cuenta a posteriori. Y solo, y a veces también con bastante preocupación uno se capta a posteriori de esas cosas. Pero también, perdón, también en el momento, no sé si cuando te empiezas a dar cuenta que ya le quieres ganar en los palitos chinos al paciente, ¿no? Y que te da mucho coraje que te ganó las damas chinas. En ese momento dices, ¿pero qué es esto? O sea, yo quiero ganar. En donde Lo conversábamos el otro día, cómo a uno le despiertan cosas que precisamente tocan como elementos muy inconscientes y muy fuertes. A ver, este es un país muy futbolero y acá con niños el fútbol es parte del juego en la sala constantemente. Bueno, me he encontrado más de una vez, bueno, peleando a muerte un gol ahí, a ver si o discutiéndolo, ¿no?
necesitando el VAR para ver si definir algo, pero enojado a ver quién tenía razón, o tratando de, bueno, de llegar a los penales para no perder el partido. Esas cosas, digo, sin duda que entran en juego y son parte de algo que se gesta en el entre dos. Y tomando también lo que decía Marcela de Bion, bueno, yo siempre tuve muy presente eso, también pensando en el juego con niños, a partir, por ejemplo, de los trabajos de Antonino Ferro, que toma mucho en cuenta, bueno, todo esto que se evoca, que el analista evoca y que es parte de algo que se construye también en el entre dos del trabajo, ¿no? Que ocurre con niños, lo que también ocurre con adultos. Ujú. Siempre tuve también como la sensación en ese sentido, y pensando en esto de la importancia de la palabra y de lo poético, digo, como, para mí es como un ejemplo muy gráfico, siempre fue como un ejemplo muy gráfico el pensarlo, que el trabajo con niños, a diferencia del trabajo con adultos, es como, o la diferencia entre el trabajo con niños y el trabajo con adultos, podría graficarse como entre volar una avioneta y volar un planeador. Creo que en el trabajo con adultos, la palabra es un motor poderoso que puede guiarnos y nos lleva como hacia un rumbo u otro, más allá de que lo que está ocurriendo alrededor también nos desvíe o nos sacuda. En el trabajo con niños es como si uno volara en un planeador. Sin el motor de la palabra, depende mucho más de la fuerza del viento y de cómo saber usar la fuerza del viento, que tiene algo como de esto, de la energía, o sea, del saber navegar las libido, decir, la pulsión, ¿no? Soplando en un rumbo o en otro y aprovechando como para sostenerse en el aire. Tiene algo donde la palabra, sí, es suplantada mucho más por el gesto, por el acto, por el juego, y allí hay como que ser muy perceptivo desde dónde soplan los vientos para sostenerse. Sí, pero es justamente esa como irrupción dentro de la palabra, ¿no? Lo que te dio la clave transferencial y yo imagino que te guió mucho este proceso analítico, ¿no? Que fue la irrupción de la equivocación de Federico, de que de alguna manera te tenía que hacer saber lo que sentía, en el fondo de sí, de tenerte que pagar por algo y que seguramente es parte del proceso analítico que lo pensamos menos, ¿no? De tener que pagar por algo que es tan esencial para el otro, ¿no? Un día me compararon una prostituta porque en el fondo le estás dando amor, atención, cuidado, y tuve que hacer mucho control de mi reacción para que no se notara la reacción visceral de que, oye, ¿qué te crees, no? Pero sí, hay una parte muy fuerte que se estaba comunicando ahí a través de este lapsus tan esclarecedor, ¿no? Y es que tienes razón, Marcela, este ejemplo que cuando te dijeron prostituta, creo que nos ha pasado a varios. Vendemos por amor, ¿no? Nos Vendemos alquilamos. por amor, y por otro lado tienen razón. Yo creo que es cierto que nos alquilamos, pero también vendemos, porque finalmente lo que el paciente se lleva de nosotros es un saber, como tú ponías ahí, un saber tuyo que se aproba, un saber reflexionar sobre nuestros propios impulsos, un saber reflexionar sobre nuestra vida, un saber pensar sobre nuestra historia. Todo esto lo tiene, y eso se adueña el paciente. Y después se O lo olvida de crea. nosotros. No se lo lleva de Y nosotros. también lo va creando junto con nosotros. Eso sí, ¿no? de ahí sí. Ajá. No, ojalá se los pudiéramos dar así como las pastillas mágicas, ¿no? No es que se los estemos dando sino se los damos en construcción, porque ellos nos dejan a nosotros también. Muchísimo, ¿no? En esa pregunta irónica, ¿no? En eso de, bueno, esa pregunta irónica de cuánto vale tu amor,
No. Hay algo implícito de esta frustración que es necesaria, y que de esta frustración liminal que es necesaria. Bueno, sí, esto no es gratuito, esto no, este amor, digo, no es esa incondicionalidad que el paciente demanda, ¿no? No es esa satisfacción pulsional que el paciente demanda. Ese nivel de frustración es el que abre y posibilita el camino también del trabajo analítico. Ajá, así es. Este, Vi que había alguien que había levantado la mano recién, porque me Hay parece. varios comentarios. ¿Quieren que, o sea, hay alguien que ha levantado la mano y hay un comentario? ¿Quieren que pasemos a esa parte? Por ¿Quieres que supuesto, integremos? me Ok, encantaría, me ok, encantaría cambiar entre todos. Sí, 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 sí. Sí. ok. Paula Palacios dice, pienso en Winnicott, en la zona intermedia, y que tal vez parte de nuestra función es que el analizando se conecte con esta zona. Y por qué no, también nosotros, para que algo pueda crearse y elaborarse de otra manera. ¿No? Sí, justamente en el trabajo, que no lo cité ahora en esto que leí, pero si lee el texto completo, van a encontrar una cita de Winnicott que hace referencia precisamente a esto que Paula pregunta. A ver si la puedo leer por acá. Por acá tengo la revista. Mm, a ver, estaba buscando. Sí, y en lo que buscas, pensabas que justamente a veces lo que aprenden, ¿no?, a través del análisis es a jugar, es Así a ser es. más libres. Y lo De difícil que hecho, son algunos pacientes muy obsesivos que no pueden jugar. sí, de hecho, si no se sabe jugar, no se puede dar el proceso. En niños, por ejemplo, y en adultos, si no puedes jugar con las palabras y las imágenes y los recuerdos y reírte un poco y llorar otro poco e ir construyendo, como bien aclaraste tú, Marcela, este aprendizaje de una nueva forma de ver la realidad, a pesar de las distorsiones que nos da la percepción, ¿no? Entonces, y nuestra propia historia. Realmente lo fundamental es jugar con las palabras y aprender a jugar antes de realmente entrar a procesar lo terapéutico. En relación a lo que dice Paula, es que eso es lo que tenemos que hacer, crear el espacio transicional entre la realidad y el inconsciente en este juego con el paciente, sea niño, adulto, adolescente. Creo que el pensamiento soñante que plantea Pontalí me parece que se acerca mucho también como a ese espacio transicional, ese lugar entre medio de ambos. No, estaba buscando ahora, pero no lo. Alguien pregunta, pero ya lo dijo Álvaro, ¿dónde se puede leer el artículo? Se les había mandado a los que se inscribieron, pero además está en línea, ¿no? En la revista uruguaya de psicoanálisis está publicado en línea, está en el último número, dijiste, No, Álvaro. es en el penúltimo número. Penúltimo. Les pongo acá en los comentarios, en el chat. La referencia, eso sería bueno para los que quieren Oye, leer. Álvaro, aprovechando que eres presidente de la asociación y estás aquí en representación de la misma, también, ¿por qué no? A nosotros nos gustaría, estoy segura, no sé si Nancy Tame ande por ahí, pero que es de la biblioteca, recibir la revista uruguaya de psicoanálisis, que no la recibimos y nosotros estamos, con gusto enviaremos cuadernos de psicoanálisis, estoy segura que. Sí, 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 eso les tomo la palabra y me comprometo a enviar los números desde acá. Sí, sí, cómo no. Sí. Más allá que si los números pueden ser descargados completos en formato de PDF desde la página. Les pongo acá la página de la asociación, pero les puse allí.
En la sección de publicaciones de la página están los números de la revista. Aparecen todos los que están, el que aparece inmediatamente es el último, que es el que está el 135, que es creatividad, pero en el menú aparecen los números anteriores, y así se puede ver cada uno en los números anteriores. Ah, muy bien, muy bien. Descargar en línea. Álvaro, pensando, sí, en el tema, que es la función del analista, ¿no? Una es soñar, ¿no? Nos alquilamos. ¿Para qué otras cosas nos alquilamos? Me quedé pensando mucho. ¿Para qué otras cosas nos alquilamos? Nos alquilamos para tolerar un chorro, ¿no? ¿Qué más piensan? Bueno, es que esto que dices, Marcela, es lo que, con eso termina un poco el artículo de Álvaro, en donde dice la posibilidad de construir un espacio de análisis abierto al inconsciente. Esta sería la función del analista, termina, ¿no? Después de toda esta discusión con Manonipas, Pontaneris, etcétera. Y yo creo que sí, que es como diría también Winnicott, ¿no? Sería permitirnos ser usados por el paciente. Contestando a tu pregunta, Marcela, ¿no? O sea, el poder usarnos, el tolerar ser usados por el paciente y no destruidos, ¿no? Porque en transferencia estamos permitiendo que se pueda usar al objeto y al mismo tiempo no destruirlo. Claro. Claro. A eso apuntaba con la idea, bueno, de algún modo nos alquilamos para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir al ataque, para sobrevivir al odio, pero también para posibilitar esto, para posibilitar la apertura al inconsciente desde todos esos campos. Algunos que, como digo en el trabajo al final, son rayanos en el espanto, porque también pueden espantarnos o pueden llevarnos a un punto donde nosotros también no podamos tolerarlo o no podemos soportarlo fácilmente. Que puede llevarnos hasta el borde de nuestro límite. Bueno, y esa flexibilidad. Hay pacientes que te retan, ¿no? Sí, sí. Y esta flexibilidad que podemos tener también implica la capacidad de poner un alto, poner un límite, ¿no? También. Sí. Pero por otro lado, también tu artículo dice, no podemos ser como Frau Frida. O sea, como Frau Frida sería imponer un punto de vista teórico siguiendo avión, que no tuviéramos ni memoria ni deseo, ¿no? O sea, que no ya encasilláramos a nuestro paciente previamente a escucharlo, a jugar con él, a saber qué nos quiere comunicar y qué es lo que, cómo está, qué nos quiere comunicar a través de la palabra o del sueño o del juego o de imágenes, ¿no? Fantasías, asociaciones finalmente, y no ser como Frau Frida, que era tajante, decía, ese sueño no quiere decir esto, quiere decir esto otro, ¿no? Bueno, convertirse en un congelador de sentidos puede exactamente. ser... Es lo más grave, ¿no? Es lo más grave y claro, en esa dicotomía entre ser un congelador de sentidos o abrir a la posibilidad del descubrimiento y la creación del sentido entre ambos, está como se juega la ética del psicoanálisis. Así es. Me parece que bueno, es donde el analista muestra, bueno, su temple y su capacidad de trabajo y su ética. Ajá. Bueno, desgraciadamente la historia del psicoanálisis, ¿no? Sobre todo si pensamos en Freud, cuánto de su clínica estaba orientada no a escuchar al paciente, sino a confirmar sus teorías. Y es un error que podemos cometer tan fácilmente de no estar abiertos, de no escuchar, o como dejarte destruir, ¿no? Esa es la otra. Si tú te hubieras molestado por la
por lo que te estaba proyectando Federico, ¿no? De que, ¿qué crees? Que soy un vendido, no sé. Como pasa también, que puedes tener una reacción visceral, ¿no? Y que te destruye. Y hay pacientes que van a buscar eso. Hay un comentario, Marcela. Sí, hay 2 comentarios. Adolfo dice, las apariciones que manifiestan lo existente no son ni interiores ni exteriores, son equivalentes entre sí y remiten todas a otras apariciones sin que ninguna de ellas sea privilegiada. No sé, Adolfo, si quisiera explicarnos. Hay una parte previa que está esta verdadera naturaleza, a su vez, sí ha de ser la realidad secreta de la cosa, que puede ser presentida o supuesta, pero jamás alcanzada, porque es interior al objeto considerado. Tienes razón, sí. Tampoco existe, las apariciones que manifiestan lo existente no son ni interiores ni exteriores, son equivalentes entre sí y remiten todas a otras apariciones sin que ninguna de ellas sea privilegiada. Precisaría que me lo explicara más, Adolfo, la pregunta. Sí, no le entiendo mucho su comentario. No quizás algo. Hoy había pedido la palabra, estaba por ahí. A ver, que Adolfo nos explique. Adolfo. Ahí anda, no sé, ahí está. No está. Pero hay otro más que quizá lo podemos pasar en lo que Adolfo aparece. Dice Diana, también Federico puede haber visto al analista como objeto de cambio, que es real, es un contrato de compra-venta que nos blinda como analistas de la expectativa del paciente y eso da la posibilidad al paciente de ser libre, ¿no? Que es lo que tú mencionabas también, ¿no? Que es lo que el contrato y que sí se hace pues un servicio finalmente cargado de todo tipo de significados, pero sí, nos alquilamos, ¿no? Sí, sí, sin duda es, como decir, ofrecemos, por llamarlo de ese modo, un servicio, digo, es nuestro modo de vida, nos ganamos el pan con ello, y eso es a lo que profesionalmente nos dedicamos. Desde la percepción del joven, de Federico, tiene algo también que creo que en esto que dice Diana, como que nos blinda de la expectativa del paciente, que nos aleja en cierto modo, como la expectativa del paciente, como que pone una distancia, abre como una puerta también que puede ser frustrante, pero que también puede ser una puerta de conocimiento, precisamente es decir, en esta abstinencia nuestra a responder a la demanda, es decir, dejamos en evidencia la demanda del paciente, y eso es un motor de cambio. Claro, y además es parte del evidencia el deseo que hay detrás. Exacto. Y aparte es el trabajo de transferencia. Perdón, María Luisa, sí que te interrumpí. No, perdón. Estaba yo diciendo que aparte es parte del encuadre, que es un elemento técnico fundamental. Claro, sin duda, sin duda. Sin duda, digo, es la llave y la esencia del encuadre. Digo, la transferencia no es más que una formación de compromiso tan retoño de lo inconsciente como el sueño o como el acto fallido o como el síntoma. Digo, esto Mirta Casas trabajó, una psicoanalista uruguaya, de la que cité antes, trabajó mucho esa dimensión de la transferencia como retorno de lo reprimido, como retorno de lo inconsciente, como retorno de lo inconsciente. Y es un punto realmente que hay que tomar tan en cuenta, digo, es el síntoma en la sesión, es tan sintomática en la sesión como los síntomas del neurótico o como los sueños, o como los actos fallidos, o los actos sintomáticos, que son también para mí de una riqueza enorme en el trabajo psicoanalítico. Sí, y fíjate que se mezcla mucho con esta parte transferencial y que provoca de alguna manera una cierta dependencia durante un periodo, que por cierto es parte de lo que se critica, digamos, del trabajo psicoanalítico en general. No entre nosotros, pero porque sabemos que es un proceso y que se da una serie de cosas, pero la sociedad, digamos, que busca un alivio rápido y que el psicoanálisis tarda mucho, etcétera, y una de las críticas precisamente, esta dependencia
que aparente y real dependencia cuando hay una neurosis de transferencia, en donde se está trabajando y hay pacientes que en sus pláticas sociales pueden decir, es que le tengo que consultar a mi analista, por ejemplo, o que dicen este tipo de comentarios, y entonces favorecen la crítica a nuestro trabajo. Pero en realidad es fundamental esta dependencia para poder lograr la libertad, ¿no? Y la búsqueda de la verdad. Del Sí, inconsciente. Y es inevitable ese tránsito por esa instancia para poder, digo, modificar algo, para poder trabajar algo. Yo creo que ese es el gran descubrimiento freudiano también, junto con lo inconsciente, en cuanto a cuánto, digo, lo que se reedita y lo que se revive en la transferencia posibilita o abre la posibilidad de un cambio psíquico. Así es. No hay posibilidad de cambio psíquico si no hay algo que en el calor de si no se logra el calor de la fragua para que la transferencia algo se mueva y cambie se reacomode en la forma en que viene estructurado. Así es. Sí, de otra manera no tendríamos nunca acceso, ¿no? Finalmente esa es la importantísima labor de la transferencia, de comunicarnos cómo fue la historia relacional de esta persona, cómo son sus objetos internos, toléralos, habla y regrésaselos de tal manera que esa persona se vaya con un conocimiento de sí mismo que y ahí es donde nos alquilamos, ¿no? Es ahí donde nos alquilamos, ¿no? Para ir construyendo sentido a partir de todo eso. Y la otra parte que estamos también en contratransferencia, y eso tiene una carga afectiva y quizás sea lo peor, lo más difícil de manejar, ¿no? De nuestro oficio, tener que trabajar todo el tiempo respetando el encuadre, pensando en lo que nos está pasando y regresando a algo que sea constructivo y no sin salirte de lo que es adecuado y requiere el paciente. Pero no es como que nos alquilemos fríamente, estamos ahí viviendo, comprometidos, poniendo mucho de nosotros mismos, ¿no? Recibiendo nuestras asociaciones y transformándolas, ¿no? Sí, hace poquito, hace un par de semanas, en la asociación hicimos una actividad científica. Nosotros tenemos las actividades científicas los viernes y de paso ya les recuerdo, están todos invitados a las actividades científicas abiertas, se puede participar por Zoom. Los viernes en la mañana, claro, para ustedes creo que son muy tempranos, porque empezamos a las 9 de la mañana, que para ustedes serían las 6, pero pero igual algunas se puede acceder después, se puede acceder a la grabación. Pero todo esto venía porque hace un par de semanas trabajamos en una actividad recordando la publicación en la revista Uruguaya de Psicoanálisis, hace casi 60 años, de un trabajo de Willy y Madé Baranger sobre el campo psicoanalítico. Un trabajo que realmente habla precisamente de esto que María Luisa y Marcela mencionaban, de lo que se construye entre dos, es decir, donde está la transferencia, pero también está la persona del analista, y cómo ese es un trabajo de una vigencia enorme, el trabajo de Baranger, de los Baranger, el trabajo psicoanalítico como campo dinámico, ¿no? Ese es el título. Realmente vale la pena porque no ha perdido ninguna vigencia en esto, ¿no? Que planteamos. Están ambos jugando como dentro de un campo donde desde ambos las fuerzas que entran en juego actúan, interactúan, producen efectos o
los congelan también, porque ese es el otro riesgo, es decir, cuánto de esa posibilidad y cuánto de esa función puede perderse y entrar entre ambos en lo que ellos llaman una idea como de un baluarte, ¿no? De algo en donde quedan encerrados sin poder como salir de ese circuito vicioso en que queda atrapada la dupla en el trabajo, ¿no? Y decir que donde el trabajo se paraliza y se congela. Cuando caes en el dogmatismo teórico, ¿no? O cuando el analista se ve comprometido en aspectos que él mismo desconoce Desconoce. desconoce de sí. Bueno, Donde es tocado, ¿no? por algo de la conflictiva del paciente y se anuda la conflictiva del paciente con la del analista, donde transferencia y Sí, contratransferencia, es decir, se bloquean mutuamente y bloquean la evolución del campo, la evolución del campo dinámico y donde se congela la posibilidad de construir sentidos nuevos o de comprender sentidos. exacto. sí, y en ese sentido deberíamos estar siempre en análisis, porque ¿cuándo terminas de descubrirte a ti mismo? ¿Cuándo terminas de conocerte a ti mismo? ¿No? Y es lo que decía Freud, que no podías, el analista no puede llegar más allá de lo que él mismo ha avanzado en su propio conocimiento, o como decía el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo para poder seguir trabajando. Y que Winnicott les agradecía a sus pacientes por seguirle pagando, por seguir Para aprender. Nos van a empezar a cobrar. Tendría que agradecerle a Federico. Eso mismo es lo que le agradezco. Tal vez lo que le agradezco a Federico a través del trabajo lo que me enseñó a través de su pago y de su comentario. Sí, yo creo que sí, les debemos un chorro a nuestros pacientes en ese sentido. Todos nos han ayudado un poquito a ser mejores analistas, ¿no? Y a enseñarnos cosas que no sabíamos, o pensar cosas que no habíamos pensado antes. Entonces, somos como los padres finalmente, que son los hijos los que nos hacen padres, son los pacientes los que nos hacen analistas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí. Quedé pensando en la pregunta de Adolfo, que no era claro si apareció por ahí. Adolfo está aquí nominalmente. Aquí está. Ok, Sí, hola. Hola, Adolfo. No sé si se les puede desbloquear el micrófono para que Adolfo, sí, ahí lo tienes. Si quieres aclararnos, Adolfo. ¿Está? ¿Ahí? Adolfo, tienes el micrófono desbloqueado para que puedas explicarnos este comentario, porque nos parece, a mí Nos me dejó intrigados. No, parece que está muy tímido. Tiene problemas con el sonido. Ok. Qué mal, qué lástima. Habló algo de las apariciones y yo me quedé pensando en tantas apariciones en tu texto, ¿no? Ahí estaba Neruda, estaba, bueno, Borges mencionado. ¿Por qué no releemos el comentario de Adolfo para ver si podemos llegar a alguna luz? Bueno, a ver. Dice, esta verdadera naturaleza, a su vez, sí ha de ser la realidad secreta de la cosa, que puede ser presentida o supuesta, pero jamás alcanzada, porque es interior al objeto considerado. Tampoco existe. Las apariciones que manifiestan lo existente no son ni interiores ni exteriores, son equivalentes entre sí y remiten todas a otras apariciones, sin que ninguna de ellas sea privilegiada. A ver, bien. Es como No, la cosa en sí. bueno, a ver, de pronto acá hay una dimensión que tiene que ver más de pronto con el concepto de lo real que maneja Exacto. Lacan, pero
No sé si apunta a eso el comentario de Adolfo, me pregunto. Aquí escribió algo, Adolfo. Hacer inconsciente lo inconsciente, dice. Bueno, ahí sigue siendo inconsciente, pero supongo, no sé si se refería a lo de hacer consciente lo inconsciente. Bien. Sí, eso fue un lapsus. En realidad, es decir, bueno, en realidad acá está bien. Creo que va por la idea de lo que entendí. Esto también depende de con qué noción de inconsciente nos manejemos, ¿no? Es decir, acá creo que en eso no tenemos unanimidad en psicoanálisis sobre qué entendemos por Es el inconsciente. qué es lo inconsciente. Y ahí hay varios debates que vienen desde hace mucho tiempo y que se han puesto en entredicho unos con otros. ¿Qué es lo inconsciente en Freud? Son las representaciones cosas, las marcas, las huellas de las primeras experiencias de satisfacción, como plantean en el capítulo 7 o en el trabajo sobre el inconsciente del año 15. ¿Qué es lo inconsciente en Klein o en la escuela kleiniana con respecto a los objetos y los objetos parciales y la dinámica de las posiciones con relación a ellos y las fantasías en juego que se actualizan o se reviven en la conducta del paciente, o que el inconsciente de pronto en la escuela francesa, donde todo se estructura como un lenguaje y donde en realidad el inconsciente va como en aquello que estructura el discurso del paciente, de la persona. Ahí me parece que uno termina haciendo como elecciones teóricas a las cuales se adhiere más por convicción que por certezas o más por proximidad que por certezas, y que tienen que ver también con, ¿cómo voy a decir? Con lo que uno ha podido experimentar de sí mismo en su propio análisis, ¿no? Donde está marcado también, bueno, por la forma en que trabajó su análisis, pero también en que capta en que empieza como a captar aquello inconsciente que está ya en él. Ahora, que si el problema es hacerlo inconsciente, el inconsciente es como sacar algo que estaba enterrado y sacarlo a la luz, como el arqueólogo, la imagen del arqueólogo ya está un poco perimida. Digo, me parece que eso la idea original que planteaba Freud no es esa. Era esa, pero digo, ya no creo que tenga como la vigencia. Yo me afilio más a la idea de aquello que estructura como para decirlo de una forma sencilla, una forma de ver o de manejarse en el mundo y de ver el mundo, que estructura y que está como entre líneas en el discurso que nos mueve, en los hilos que nos mueven. Lo latente. Sí, pero no lo latente en el sentido de lo latente preconsciente que podría ser disponible, ¿tá? En la medida que sino aquello que solo emerge en un acto como de descubrimiento con sorpresa y con desacomodo, y que sin embargo siempre ha estado ahí enfrente de los ojos y nunca nadie lo ha podido ver, o uno mismo no lo ha podido ver. Aquello de lo que uno se apropia en un momento donde esto que siempre estuvo acá y que es tremendo y que me ha marcado la vida entera, ¿no? Pero eso se va a poder ver y va a poder salir a la luz en la medida en la que tú permitas esta flexibilidad y este juego dentro de la sesión analítica. Claro, en la medida que el entre dos lo permita. Exacto. Que eso no ocurre, ese descubrimiento, si no pasa nada en el análisis. Claro. Si no pasa nada, es una forma de letanía, digo, cómoda, digo, que se puede prolongar sin ningún movimiento, sin generar ningún movimiento psíquico. Sí, porque independientemente de qué concepto teórico puedas describir el inconsciente, la función analítica implicaría permitir que florezca, que salga a la luz
que haga ese descubrimiento, ese insight que se da a través del juego entre los dos. ¿Sí? Y que nunca es cómodo, que siempre está, digo, tocando algo de la angustia, digo, y ese es el otro punto. Digo, esta es una cosa, digo, que también tiene como mucho que ver con, bueno, con esta posibilidad de acercarse a la angustia, que es una de las cosas que más difíciles del trabajo analítico, y que además, digo, nuestra era va como a contrapelo de eso. ¿No? Si hay algo que se trata como de esquivar es la posibilidad de que las personas se angustien, digo, y todo todo el encierro narcisista y hedonista de nuestra época apunta como a evitar cualquier tipo de situación que raye con la angustia estructurante, con el sentimiento, como diría Unamuno, con el sentimiento trágico de la vida, con aquello que nos toca, ¿no? Entonces, creo que eso no, digo, el psicoanálisis justamente trabaja con eso, con acercarse a eso y con acercarse al punto que es de angustia, que es el núcleo, el ojo del huracán del inconsciente. Pero ¿no dirías tú también, Álvaro, que hay una enorme sabiduría también ahí escondida? Que se nos aparecen los sueños. ¿Cuántas veces los sueños te dicen algo tan importante sobre lo que te está pasando, que es revelador, que es wow, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde salió? Todo esto. Bueno, a ver, nosotros lo pensamos además ahora donde tenemos la interpretación de los sueños desde hace un siglo, ¿no? Sí. Pero piensen que durante siglos y siglos la humanidad convivió con los sueños. Interpretaba sueños. Y con el misterio de los sueños, y con ese ámbito o ese lugar enigmático, que era el único donde nos podíamos encontrar con nuestros muertos. Dice, exactamente. hay que pensar el efecto que eso tuvo en la construcción del psiquismo humano, y en la construcción del pensamiento, en el desarrollo del pensamiento. No, esa es la experiencia más enigmática, y fue la experiencia más enigmática, y sigue teniendo algo enigmático, pero fue la experiencia más enigmática durante milenios para los seres humanos. Hay una preciosa miren, voy a hacer propaganda vuelta a la revista, les pido perdón, pero en el número, en el número este mismo de los sueños, hay una preciosa entrevista a Siddhartha Ribeiro, que es un investigador, un neurocientífico el que investiga los sueños, que es muy cercano al psicoanálisis, y que sin embargo estudia desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Y destaca justamente esto, y el pensar, es decir, lo que significa, lo que ha significado históricamente el peso de lo onírico en la historia humana, en la historia humana. Claro, se suponía que podías ver el futuro, se suponía que te iban a proteger, que eran mensajes divinos, tantas funciones que se les ha atribuido a los sueños, ¿no? Y que se le siguen atribuyendo, ¿no? Bueno, sí, mucha gente todavía se va a esa parte, vamos a llamar más esotérica. Sí, sí, podemos decirlo, más esotérica, más mística del sueño, o más oculta, o más enigmática del sueño. Exacto. Pero es verdad, sí. Ha tenido un peso tremendo en nuestra cultura. Y bueno, la interpretación de los sueños freudiana significó una revolución en ese sentido. Y por algo creo que es como marcaba en el trabajo, y como lo han señalado muchos historiadores del pensamiento del siglo XX, es la obra que inaugura el pensamiento del siglo XX, que destroza el espacio de predominio, de hegemonía de la conciencia, y abre, es decir, el acercamiento del pensamiento científico a aquello que, bueno, que está como en otro plano y en otra dimensión, ¿no?
Sí, por eso mucha gente dice que en realidad Freud es un hombre del romanticismo. Es verdad, es verdad. Mm. Y tiene un algo del romanticismo alemán, esa cosa de la fascinación por lo oculto y, por lo misterioso. Y esa doble inserción entre el romanticismo y el positivismo, Sí, el pensamiento, el juramento fisicalista de de Brooke, Freud. de Warren, de la escuela médica en la que se formó, en la que formó su pensamiento, ¿no? Pues sí, hay que renunciar a todas las explicaciones místicas y hay que buscarlo todo en fuerzas dinámicas y físico-químicas que están en juego en los procesos biológicos. Él lo hace, pero a la vez sigue con un pie en este otro lado de lo enigmático y de lo oscuro y de lo, de lo que no se explica o donde el río no corre hacia la desembocadura, corre para otro lado. Lo que pasa es que tenía la curiosidad del científico también, la curiosidad de la búsqueda de la verdad, qué es lo que realmente estaba pasando en el interior, pues realmente de sí mismo, ¿no? Adolfo escribió, que si quieren se los leo, otro comentario a partir de hacer consciente lo inconsciente, que es crear un análisis de estudio del inconsciente desde el inconsciente o desde el consciente o hacerlos equivalentes. ¿Cómo sería? Ahí sí. Sí, ¿cómo lo harías? ¿Cómo estudias el inconsciente desde el inconsciente? Preciso, Adolfo, que me expliques más. Si abrís el micrófono y podés, es ahí, pues está bien, pero no termino de ver hacia dónde apunta. Y los demás que están todos silenciosos, no, nadie pregunta nada. Era conversatorio. Julio. Aquí está Julio. Ahí está Julio, adelante, tienes que abrir el micrófono, Julio. Ya. Bueno, me gustó mucho tu trabajo, Álvaro, por varias razones. Una, porque lo primero de me alquilo para soñar, la palabra alquilar, ahorita que estaban platicando, realmente nosotros lo que alquilamos es tiempo. Alquilamos tiempo, ya después vendrá los sueños, la transferencia, todo lo que le queramos poner. Pero en esencia somos unos, por entenderlo adecuadamente, alquiladores de tiempo. Usted tiene su sesión de 45 minutos, a ver qué va a pasar. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo va a durar su tratamiento? No sabemos, pero vamos a entrar. ¿Sí? Es una cosa que me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención esa precisión del lenguaje que viene desde García Márquez, obviamente, ¿no? Y que tu paciente Federico te haces el lapsus y todo esto, ¿no? ¿Por qué alquilar y no rentar? Se me hace fundamental esto, porque rentar es obtener utilidades. Y cuando uno ve y rastrea la palabra alquilar, es adquirir, es también dar algo. Entonces se me hizo como que se entra en mucho lo analítico. Y la otra, Álvaro, que yo también soy muy futbolero, ¿no? Es algo que me gustó mucho de tu trabajo y te voy a hacer una analogía con el fútbol, a ver si me sale. El fútbol tiene sus reglas universales y eso que al rato es la final de la Champions League, a la 1 aquí de México, pero bueno, tiene sus reglas universales. En todos los lugares se juega 11 contra 11, las canchas miden lo mismo, todo lo que quieras. No tiene volumen. Y entonces aquí es muy importante para mí, haciendo la analogía con tu trabajo, Álvaro, sí, está Pontalís y está Freud y está Winnicott y están todos ellos. Uno dice, bueno, sí, como jugó Maradona y como jugó Pelé y como jugaron todos, sí. Pero a mí lo que me gustó mucho y por eso te felicito es que tú aquí mostraras cómo juega Álvaro. Bueno. Cómo juega Álvaro la media. Aunque tengamos grandes reglas y todo esto, ahí está el encuadre, ¿no? De la cancha, es donde se vuelve universal e infinito. Porque aunque es el mismo juego, es diferente. Cada final es diferente. Y esto da una metáfora maravillosa del fútbol, ¿no? ¿Y qué les puedo decir a ustedes que tuvieron a Eduardo Galeano, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, ¿no?
Ese libro de fútbol es sensacional, ¿no? Está muy bueno. Además del libro de los abrazos y muchos, ¿no? Pero esto se me hizo muy importante, de que cada vez los analistas hoy en día estamos mostrando cómo trabajamos nosotros, cómo jugamos. Dicho en jerga futbolera, Álvaro, ¿qué tan cancheros somos? ¿Me explico? Bueno, Esa es una cosa importante. Y la otra, que también es muy bonita y que tiene a colación con lo psicoanalítico, es que los cuentos peregrinos en un principio fueron cuentos orales, que los relataba García Márquez. Yo tuve afortunadamente la oportunidad de oír uno de ellos aquí en la Ciudad de México, en casa de un escritor, ¿no? Que nos invitaron, porque como decían ellos, Gabo iba a contar un cuento, no, pues vamos, ¿no? Y contó del agua como luz, de los niños que un foquito le sacan y sale la luz, y que mueren ahogados, y los papás vienen de la carretera de Cuernavaca, etcétera, etcétera. Pero esos cuentos fueron peregrinando desde lo oral, desde una narración, que es lo que nos deja Freud, una nueva manera, un nuevo estilo de narrar la vida. ¿Por qué? Porque sacó de la narración de vida interna que todos tenemos nuestra fábrica de hacer cuentos, es el soñar. Todos Oye, tenemos... siguiendo Películas. siguiendo esto que estás diciendo, Julio, entonces, pero nosotros en la cancha estaríamos siendo delanteros, porteros, defensas, todo. Todo, y directores árbitro, técnicos. hasta árbitro y director. Y directores técnicos. Acá, como dice Julio, yo soy como decimos acá en Uruguay, soy un 5 raspador. Ándale. Sí, sí, sí. El aguador. Mediocampista que peleadora, y que pelea toscamente, pero trata de contener el avance a ver, yo creo que eso esto que decía Julio también me parece que es importante, que es parte central de nuestro trabajo, y que hay toda una línea de pensamiento que yo no comparto, que trata como de no caer en mostrar cómo uno trabaja. Yo creo que hay que mostrar cómo uno trabaja, porque es de ahí de donde sale la posibilidad de comprensión. Freud lo hizo muy honestamente, se mostró a sí mismo y sus propios sueños también. O sea, tuvo hasta la honestidad de desnudar en cierto modo su alma para poder ejemplificar cosas, y nos abrió este campo. Pero también se mostró trabajando, pensando y fracasando inclusive con pacientes. Mis trabajos, por lo menos los que yo he planteado, siempre tienen algo donde tocan, y creo que tienen que tocar y mostrar algo de lo que uno hace, de cómo lo hace y de cómo entiende. Si no, nos hundimos en algo que queda como en un punto demasiado abstracto. Hay críticas válidas y valiosas a eso, y me parece también que hay, por supuesto, sin duda, hay que ser muy cuidadoso con la confidencialidad, y muy cuidadoso con lo que uno muestra del otro en ese trabajo, pero en esas exposiciones. Pero yo creo que no aporta a nuestro pensamiento y a nuestra acción si no mostramos algo de lo que ocurre in situ ahí en la cancha, si no mostramos lo que está pasando en la cancha. En eso yo siempre me sentí como en la obligación, en las cosas que he trabajado y que he puesto siempre de hacerlo, de poner ejemplos de lo que estoy, de lo que hago, de lo que sé hacer y de lo que no sé hacer también, o de lo que no, o de las cosas que pueden superar. Me parece que Adolfo ya se le funcionó. Había recuperado el audio, creo. Sí. Dijo, escribió un mensajito de que no tengo problemas con el audio. Eso fue lo último que escribió. Sí, sí, es cierto, porque después había hablado, pero después se quedó. Regresando a esta parte de la comprensión y de la atenta escucha, etcétera, parece ser que nos estamos ya recuperando un poco, y parece que nos estamos olvidando de lo difícil que fue nuestro trabajo en la época de la cuarentena durante la pandemia, ¿no?
en donde el cuerpo y los gestos y la comunicación no verbal, había una parte que se daba con mayor intensidad y una parte que se obstaculizaba, ¿no? Porque, como dice Álvaro, saliendo ya de la sesión, en la puerta, le paga a Federico, ya estaba terminando, ¿no? Y entonces tiene lapsus y se lo dice, todos esos gestos, la voz y toda la caminata hacia la puerta es parte de lo que entra en el contexto de la comprensión del paciente, ¿no? Su entrada, su manera de recostarse en el diván, los cambios de tono de voz, etcétera. Y bueno, se me ocurrió en este momento, en realidad eso no lo había pensado hasta ahorita. No sé si quieran entrarle o lo dejamos para otra ocasión. Sí, es como toda otra línea, es verdad, pero es cierto que produce modificaciones, el trabajo remoto produce modificaciones y nos limita en muchos aspectos, sobre todo en el trabajo con niños se hace mucho más complicado. Con algunos es posible, en el tiempo de pandemia con algunos pude trabajar de forma remota, con otros no, y con otros decidí desde el principio de la pandemia no trabajar de forma remota, aún a riesgo, aún asumiendo los riesgos de las situaciones que podía generar. Yo les contaba el otro día cuando Tú conversamos. tuviste que trabajar en persona. Sí, hubo con casos graves de niños graves que atendía y que atiendo, sí, que atiendo aún. Decidí no trabajar de forma remota porque era imposible, que la única manera, trabajando presencialmente y donde la presencia del cuerpo y todo lo que el gesto y el acto representan era el camino y la herramienta de trabajo. No había posibilidad de establecer esa distancia, ¿sí? De la virtualidad o de la pantalla. Me parece que fue muy claro. Digo, también me pasó con algún paciente adulto que estaba como muy recluido en ese momento por su patología y que la única salida que hacía en todas las semanas antes de la pandemia era para venir al consultorio. El resto del tiempo vivía encerrado en su casa. Entonces, no había manera de trabajar de forma remota sin este, eh, que no generara como una crisis, una complicación muy seria. Y también fue algo que hubo que asumir. Pero eso muestra también como esa necesidad de la presencia del cuerpo, insisto. Más allá también de otras dificultades que puede, bueno, esto que tú decías, María Luisa, también, cuánto se pierde de toda la riqueza de lo gestual, más allá de que nosotros, por el dispositivo analítico, utilizando el diván, tendemos a anular todo eso. Todos los actos sintomáticos del paciente siguen presentes en la sesión. Así es. Y los utilizamos con mucha riqueza porque son parte de algo que dice que es un lenguaje, que nos está diciendo algo. Entonces, esto, la distancia del dispositivo virtual anula o hace perder un amplio espectro de toda esa riqueza de comunicación. Nos posibilitó vivir, nos posibilitó trabajar, ¿no? Posibilitó que continuaran trabajos con pacientes que precisaban también seguir en contacto, pero indiscutiblemente también tiene sus bemoles, sus complejidades y sus dificultades, ¿no? Entre otras, que yo lo he planteado ya en alguna instancia, digo, en una reunión de FEPAT, que a mí me preocupa, es la amenaza a la privacidad, ¿no? En la medida que hay una
hay una mediación de todo un dispositivo que está como fuera del control de la dupla analítica. Más allá que puede no haber, o que puede haber riesgos en la privacidad en el trabajo presencial, me parece que el dispositivo remoto también genera como una dificultad adicional. Sí, tienes Claro, qué miedo que te hackeen tu sesión, ¿no? Obvio, digo, esa es O una. sea, es terrible. O que el algoritmo, los algoritmos estén escuchando los temas de los que filtran los temas, pues, y bueno, es decir, después salgan avisos en mi teléfono celular o en el del paciente sobre cosas que estuvimos hablando Claro. en la sesión, Que como puede, ocurre sí. cuando uno está hablando en su casa de cualquier cosa y le aparecen después avisos en el teléfono de lo que estaba hablando. Cómprese una heladera en tal lado. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, Álvaro, que es muy importante, o sea, realmente. Sí, a ver, las comunicaciones son revolucionarias y esta revolución de las comunicaciones realmente favorece esto, que podamos estar intercambiando desde los dos extremos de América Latina. Claro. Y sin duda es maravilloso. Mi hijo vive en el exterior y converso con él cotidianamente, gracias a este medio, que puedo charlar y verlo mientras él está desayunando y yo estoy almorzando por la diferencia horaria y charlamos como si estuviésemos sentados a la mesa. Obviamente, no lo puedo negar y es maravilloso. Pero también hay toda esta cosa de que la tecnología nos ha impuesto, impone también como todo una variante o introduce variables en la comunicación y en el vínculo de los seres humanos que sin duda están influyendo, están marcando cambios de época, cambios epocales. Y también a nivel de los sueños. Digo, en el ciclo que hubo en APU, a propósito de los sueños, este trabajo se discutió en APU como dentro de parte de un ciclo sobre sueños. Una investigadora en neurociencia de la Universidad de la República de Uruguay planteó también las investigaciones que se están haciendo sobre sueños, ¿tá? Y la posibilidad como de generar sueños guiados. Eso, sobre todo, es decir, de influir sobre, bueno, cómo generarse sueños o cómo alterar, por ejemplo, no solo el soñar o lo onírico, sino también el dormir, ¿no? Lo que son, en cierto modo, por decirlo de una forma suave, muy alarmantes. Sí. Y muy preocupantes. Mañana puede ser que cada uno en su teléfono celular tenga una app que le permita, no sé, generar sueños del tono que quiera. Alquilar sueños. Alquilar sueños de la forma que uno quiera, lo cual es, Julio decía algo ahí. Sí, esto que dices es a veces muy amenazante, pero por otro lado también tiene una parte fascinante. Sí. Nos ponen todo esto de lo ominoso, ¿no? Nos lo hace ominoso. Soñar va a ser ominoso, pues hay que ver, ¿no? Pero que por cierto es propaganda, ¿eh? De aquí de APM, el 23 de septiembre vamos a hacer como un pequeñito coloquio, ya lo tenemos muy bien armado, de 4 o 5 ponentes, sobre inteligencia artificial relacionada con las neurociencias y con el psicoanálisis. Muy bien. Y hay cosas interesantísimas. Ya tengo a los ponentes, ya los hablamos, lo hablé con Santiago, que ya lo fuimos haciendo, estructurándolo. Porque esto de este programa del GP4, de repente dices, es que me hicieron una muestra residentes del Hospital de Nutrición. En 4 segundos, 5 segundos, tenían escrito un artículo hasta con bibliografía sobre enfermedades de insuficiencia renal. O sea, es una cosa que a veces da miedo, ¿no?
etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se va a manejar esto, ¿no? Y esto que están trabajando ya psiquiátricamente, de una narrativa escrita del paciente cuando lo está hablando, que de ahí puedan detectar que hay posibilidades de ideación suicida o de pensamientos suicidas, van a lo mejor a manifestar en 2 o 3 meses. Eso ya se me parece ya como de ciencia ficción, ¿no? Sí. Así es, sí. ¿No? Entonces, y bueno, yo creo que hay cosas que son muy, muy, muy interesantes en relación con esto que decías tú, ¿no? Por ejemplo, les leo rápidamente, ¿no? Uno de ellos va a ser la estructura del GPT, ¿no? El otro es inteligencia artificial y neuroepistemología. Dice uno, órale, pues, a ver cómo va a estar ¿Qué eso. será eso? Pues, bueno, pues es que va a ser uno de los ponentes del coloquio más. Claro. Todos son gente de investigadores de tiempo completo en esto y también gente del Maravilloso. CCC, de Ciencias de lo Complejo, ¿no? Sí, del Centro de Ciencias de lo Complejo. Entonces, bueno, yo creo que viene también esto aquí a lo que a nosotros en nuestro quehacer psicoanalítico es, ¿qué vamos a tomar de esto? Y otras cosas no las tenemos que tomar. Y ahí es donde yo creo que tenemos que defender nuestro quehacer, nuestra actividad psicoanalítica en la clínica, ¿sí? Hay cosas que, perdónenme, la inteligencia artificial no va a Nunca poder. lo va a poder. La inteligencia artificial no tiene transferencia, así de sencillo. Y en la Ni transferencia contra. se juega el análisis, ¿no? Ni Por decir una transferencia cosa. ni contratransferencia, También, efectivamente, Marcelo. Por ahora podría escribir poemas muy toscos, la inteligencia artificial. Poco uso de la metáfora tendría, seguramente. Pero no sabemos cuánto tiempo más podría ser así. No, eso es lo que asusta. Sí. Y no hay legislación, es decir, no hay de momento cómo parar, cómo poner un freno, que es lo que más nos asusta, porque no hay leyes que nos protejan al respecto, ni nada. Judith estaba pidiendo la palabra, me parece. Judith, adelante, desbloquea tu micrófono. Judith. Sí, aquí ya lo desbloqueé, que es la línea que aparece en el trabajo de Álvaro, es decir, volver a pensar la ética. Es decir, el personaje de Frau Frida nos convoca a pensarnos ahí. Y en la transmisión que hacemos en los institutos y en la relación que tenemos, ¿no? La ética propiamente psicoanalítica es algo, creo que tenemos, y uso la palabra a propósito, defender. ¿Sí? Defender. Sí. En el encuentro, ¿no? Que tú narras también, ¿no? En el encuentro transferencial con este paciente y con nuestros pacientes. Sí. A mí es algo que me ocupa, ¿no? Idea de la ética psicoanalítica, que a veces es difícil de transmitir ante un, digamos, mundo complejo de terapias, digamos, con las que compartimos, ¿no? Muchos pacientes llegan de manoseos terapéuticos a veces bastante inquietantes. Nada Sí, más quería. y destructivos. Sí. Aquí hay alguien que hizo un comentario. Paula Palacios dice, interesante el evento del 23 de septiembre, hay que seguir peleando por nuestro lugar y en lugar del analizando, pues somos un cuerpo y no una cosa. Con que el 23 de septiembre, Julio, ¿eh? Sí, ya estás así la liga. Como... Sí, va a ser la liga artificial. Sí, y ¿sabes qué? No solo el lugar del analizando, Paula, el lugar del analista. Tampoco somos una cosa reemplazable por la inteligencia artificial. Y eso justamente lo que veníamos diciendo, ¿no? No hay que deshumanizar esto. Bueno, sí. De última, ese es el eje de nuestro trabajo analítico, el encuentro humano. Entre dos seres humanos. Entre dos seres humanos, el diálogo y todo el lugar que el deseo tiene en ese campo, ¿no? Cómo se manifiesta y cómo se lo pone en evidencia y cómo se lo trabaja también. Pero me parece que ese es el campo que no va a poder suplir la inteligencia artificial, el campo del deseo. Y que es el que mantiene como este resto de humanidad en el que tenemos que aferrarnos y por el que tenemos que pelear, porque tenemos que trabajar.
que es la esencia de nuestro quehacer cotidiano. Mire qué reflexión, ¿no? Por lo Con lo menos. que cerramos aquí, con lo que nos estamos, Sí. sí. Y esto que decías, Álvaro, hay una ponencia del 23. Te voy a hacer llegar todo para la psicoanalítica de Uruguay, para que, Pero, porque va a ser por Zoom. Entonces, Bien. y gratuito, o sea que se puede inscribir la gente nada más, como un webinar, pero un poquito más largo. Van a mandar el aviso, ¿no? No, por a supuesto. través de Pero PayPal, mira, ¿sí? esta ponencia habla de esto, el deseo de todo, que se llama La carne humana ante la robótica inteligente. ¿Sí? Y bueno, no quiero ser spoiler porque no les digo las conclusiones, ¿no? Pero sí está interesantísimo y creo que es un tema que tenemos que abordar los psicoanalistas, Sí. cuando menos empaparnos, conocerlo. ¿No? Sí. Hay otro que es la inteligencia artificial en Netflix, Black Mirror. claro. Esa está interesantísima. Soy fanático de esa serie y hay Bueno. cosas que me alarman porque se están ocurriendo ya. Realmente, Exactamente. soy fanático de esa serie, la vi toda y realmente me apasiona y muchas veces la cito. Ya están aburridos mis amigos escuchando otra vez con Black Mirror, pero es así. Pues aquí lo tienen en inteligencia artificial, así que creo que va a ser un éxito este como pequeño coloquio que vamos a hacer un sábado. Claro que sí. ¿No? Sí. Muy bien. Bien. Pues muy bien. Pues yo A me defender. despido. Te agradezco mucho, Álvaro. Yo les agradezco a ustedes la invitación, realmente, no saben, les agradezco muchísimo este intercambio, y me siento honrado de que lo hayan hecho la invitación, porque, y me alegra haber vuelto a entrar en contacto con APM después de tanto tiempo, y de pronto, como les decía al principio, de tantos amigos y de tantos buenos recuerdos que me quedaron de aquella instancia. No, un gusto tenerte aquí, Álvaro, y te agradecemos tu apertura, tu calidez, la facilidad con que se puede platicar contigo, y guardemos este contacto, ¿no? Guardemos estos lazos de... te estaba mandando corazones. Te mandan corazones, Álvaro. Gracias. Oye, a Álvaro, todos. muchísimas gracias por compartirlo, que eso también implica cierta flexibilidad. Muchas gracias. Y gracias a Marcela y María Luisa, que son excelentes conversadoras. También, Gracias. Se levantan en la mañana y se pulen el colmillo clínico. Bueno, un abrazo, porque yo tengo una cita con el fútbol. Todos la tenemos. Y los uruguayos la tenemos mañana y jugamos la final del Mundial Sub-20, así que... Pasó Uruguay a la Sub-20, sí, es cierto. Sí, estamos jugando la final del Mundial Sub-20 en Buenos Aires, así que están todos nuestros muchachos, los juveniles, están ahí peleando. Bien. Pues buena suerte. Gracias. Me alquilo para golear. Sí. A ver. Un abrazo virtual. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo, gracias. Bye.